Abrimos, señoras y señores, la mesa En Perspectiva en este jueves 7 de diciembre del año 2017. Con los saludos para Casita Echevarría, buen día. Hola, buen día. Esteban Valenti, que vino pronto para un safari. No, señor, para un análisis de... te tienes que pedalear y te toma el funcionamiento cardíaco. No sé cómo se llama. Bien. Por eso. Vino con un chaleco así como para qué. Es lo máximo sport que me puedo permitir. Carlos Ramela, al revés, recontraformal, con corbata y todo, buen día. Buen día. Lo de siempre. Y Fernando Butazzoni, a medio camino, ¿no? Saco, camisa, pero sin corbata. Como usted. Igual que yo. Exacto. Buen día. Vamos al primero de nuestros temas. Se le fue la moto, dijo el senador del Partido Nacional Álvaro Delgado sobre los aumentos en las tarifas que anunció ayer el Poder Ejecutivo. Delgado y el senador José Amorín del Partido Colorado van a convocar a los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Industria, Carolina Cose, a Comisión de Industria de la Cámara Alta para que expliquen las razones del ajuste. ¿Qué fue lo que se informó ayer? Que a partir del 1 de enero, OCE y Antel tendrán un incremento de 6,5%, UTE 3,2%, y que en los combustibles habrá dos categorías. El aumento para la nafta será de 9,8% y para el gasoil 4,8%. Delgado remarcó que la decisión no pasó por los directorios de UTE y de ANCAP y que las dos empresas públicas, en lugar de subir sus tarifas, estaban en condiciones de haberlas bajado. Bueno, ¿cómo han visto este debate súbito? ¿Quién empieza? Bueno, yo había pedido este tema justamente porque pienso que las tarifas tienen que ser tarifas. Yo no lo había pedido. ¿Tú lo habías pedido? No. Otra vez. Es más, consideró la posibilidad de faltar a la mesa de hoy. De escurrirme. Las tarifas de los servicios públicos tienen que ser tarifas justamente. No digo que las empresas no tengan que pagar impuestos como cualquier otra empresa, pero no pueden ser instrumento de la política fiscal del gobierno. ¿Por qué? Porque sencillamente impactan muchísimo en todo lo que es la economía del país e impactan negativamente en todo lo que es el relacionamiento del país con el exterior, en todo lo que es exportaciones. Hacen que el país sea muy caro y además toman todo el dinero de la gente que está pagando por tarifas para no para mejorar las tarifas, no para mejorar los servicios, sino para otros fines. Entonces, nada de eso me parece correcto. Ahora, si es un tarifazo o no es un tarifazo, es totalmente independiente del concepto. El concepto es que las tarifas no debieran ser un instrumento de la política fiscal. Seguimos con esta primera ronda. ¿Quién va? ¿Esteban? Bueno, hay dos ópticas para analizar este tema. La primera me es absolutamente incómoda, porque efectivamente, si uno se lo analiza desde las empresas públicas, desnuda la situación que tenemos. Hay empresas que pueden bajar hay empresas que suben la inflación, empresas que bajan por abajo de la inflación, y una que sube todo por encima de la inflación porque todavía arrastra una situación muy mala, que es ANCAP, eso lo sabemos, y es bueno decirlo, porque el que cree en estas cosas no ayuda en nada, así sea obligatorio lo otro. Y en ese sentido, bueno, digo, a ver, los que suben como la inflación y por abajo de la inflación van a ser cubiertos por los aumentos de salarios. Es decir, el 1 de enero va a haber por lo menos aumento de salarios como los aumentos de las tarifas. Y eso, digamos que compensa en parte el asunto. No compensa a los ¿Estás aludiendo a que, productores. por ejemplo, en el caso de UTE, en términos reales hay una baja de la tarifa, puesto que el incremento es 3,2, la mitad de la inflación? En el caso de UTE y Antel, de OCE y Antel, hay un mantenimiento del precio porque suben igual que el IPC. Y bueno, y en los combustibles se dan dos situaciones distintas. En el caso del 4,8 por debajo de la inflación y la nafta 9,8 por arriba de la inflación, ¿no? Claro, eso se da, también hay que partir de qué precios tenemos. Si tenemos precios importantes, tanto digo importantes para ser diplomático, tanto desde el punto de vista de la energía eléctrica, que a mí me preocupa mucho más para la producción que para la tarifa domiciliaria. Sé que estoy diciendo algo que le va a caer mal a mucha gente, pero es así, porque la tarifa domiciliaria va contra el aumento de salario, mientras que la producción lechera, la producción arrocera de bombeo, la producción agrícola y la producción industrial tienen que afrontar temas extremadamente complicados. Eso
es una visión. Y la digo con todas las letras, a pesar de que yo sigo considerando que el gobierno, la otra visión es la de manejar la economía, que es muy incómoda, además que demuestra que el equipo económico se las banca, hay que decir la verdad, porque todo el mundo sabe que esto de popular no tiene nada, y es el hecho de que el déficit fiscal este mes fue de 3.5, sin compra de combustible extra para ANCAP, y que si vos no utilizás una parte de las ganancias de los entes, no hay ya de dónde rascar. Esa es la realidad. A unos estarán a favor, otros estarán en contra, pero que es una manera de recaudar financieramente, y hay que decirlo, es decir, hay que decir, señores, tenemos este problema, tenemos 3.5% y tenemos que bajarlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo 3.5% de un PBI que ahora va a ser de 103,5%. En plata es muchísimo, porque los porcentajes tienen ese defecto. Entonces, yo lo quise analizar desde los dos ángulos. Lo que a mí me gusta es decir las cosas despiadadamente. Creo que ayuda. ¿Quién sigue? Bueno, yo creo que sí, que estamos frente a un tarifazo, frente a la continuación del ajuste fiscal iniciado a principios de este año, a pesar de los anuncios en contra, frente a una realidad fiscal muy preocupante, porque venimos de ajuste fiscal en ajuste fiscal, pero el déficit no baja, sigue igual, y apunta quizás a ir más arriba, y además vuelve a utilizarse la excusa de la inflación en forma, no voy a decir falsa, pero desnaturalizada, porque que digan que, por ejemplo, la UTE bajó en términos reales. Va a bajar, estamos hablando va a bajar. del ajuste del 1 de enero. Todo depende del punto de salida que se tome y de la manera como han evolucionado en los últimos años. Es como el combustible, que ahora hablan de la paramétrica, que cuando se hizo el último ajuste el dólar estaba a 45 y hoy está a 65, pero cuando estaba a 110, el petróleo, 45 a 65, pero cuando estuvo a 110 y bajó a 50 no se hizo nada. O sea, evidentemente acá las tarifas, que deben ser tarifas, como decía Casilda, están desnaturalizadas, son un instrumento más de la política económica del gobierno, la política fiscal del gobierno, suben despiadadamente en forma permanente. La prueba es que tenemos de los combustibles más caros de la región o hasta del mundo, y lo mismo pasa con la UTE, y además lo que es más triste, el concepto de empresa pública y su función queda totalmente fuera de sí, porque UTE, por ejemplo, tiene un resultado de 400, 500, 600 millones de dólares de utilidad este año, o más, 700 dicen algunos. Hasta septiembre iban 400. Sí, algunos dicen que va a 700, otros dicen que no va a pasar 500, pero tiene un importante superávit. Sus técnicos, su directorio dicen que podrían dar una rebaja de las tarifas, lo que además era el objetivo de cuando se empezó a diversificar la matriz energética, buscar maneras de bajar costos. Y sin embargo, todo lo que se pudo ganar por la matriz energética, por la eficiente administración aparentemente de UTE o por lo que sea, no se hace nada y se lo come de vuelta el agujero de Sendik y su banda y compañeros, de los empleados públicos de más, del despilfarro, del clientelismo político y de todo lo demás. O sea que, lamentablemente, el tema tiene para mí una única visión. Es una consecuencia de un mal manejo económico del país por parte del gobierno, que está en una encrucijada muy difícil, no puede bajar costos, tiene que subirlos permanentemente y con todo no logra controlar el déficit fiscal, que sigue de a poco subiendo permanentemente. ¿Cómo veníamos hasta ahora? ¿Cómo estamos en este momento en la comparación con la región, por ejemplo? En cuanto al gasoil, $1.31 por litro, cuando el más caro que hay en el entorno es el de Argentina, 1,14. En Brasil es 1,01, en Chile 0,82. En cuanto a la nafta, $1.56 por litro, cuando el más caro en la región es Chile con 1,21 y Brasil con 1,22. No, Argentina con 1,33, pero bueno, están todos por debajo del precio de la nafta acá en Uruguay. En cuanto a la energía eléctrica, la industrial media tensión, dólares por megawatt hora,
en Uruguay está bastante parecido al precio de Chile y de Brasil, 131 contra 128. Bastante más arriba que el de Argentina, pero en Argentina hay todo un tema de subsidios. Argentina está en 90. Y sí estamos muy caros en comparación con la región en la tarifa residencial. $282 por megawatt hora, cuando en Chile 175, en Brasil 208, en Argentina 109. Bueno, yo en general discrepo con mis compañeros de mesa, porque creo que, digamos, acá hay dos maneras de enfocar esto. Una manera es aislada y descontextualizada, buscando un impacto, digamos, político, que me parece razonable cuando se trata de políticos, sobre todo de políticos de la oposición, que tienen una función muy específica en el Parlamento. ¿Qué es esa seña, Carlos? Políticos de la oposición. Pero me parece que hay que tener un análisis más serio, más profundo, más desapasionado y también más objetivo. La primera crítica que yo le hago al gobierno no es por las tarifas, sino es por la manera de comunicar esta situación. Creo que fue notorio en la conferencia de prensa la falta de expertise, por decirlo de alguna manera, de quienes transmitieron esos aumentos, que en varios casos no son aumentos, al revés. Es decir, son tarifas que al ajustarse a la inflación pasan a costar menos de lo que costaban. Eso en primer lugar. En segundo lugar, datos. Yo creo que acá hay que hablar de cifras y de números y no hablar de la banda de Sendic y los 800 millones, que no se sabe si son 800, son 700, son 1.200. Es decir, creo que eso es humo. Lo concreto son los números. Bueno, yo recién manejaba números de estas tablas que arma SEG Ingeniería, la constructora SEG Ingeniería. Pero esos números, ¿qué indican? Que el salario real de los uruguayos, no de los afiliados al PIT-CNT, de los uruguayos en general, ha crecido muchísimo más que las tarifas públicas, de manera sostenida, no solo en los últimos años, en los últimos 15 años. Cuando en realidad, en épocas pretéritas, los aumentos eran descomunales. ¿Ustedes saben cuál fue el aumento del segundo año de gobierno del Partido Nacional de las tarifas de OCE? 95%. Y eso nadie lo dice. Y el primer año había sido del 60 y pico. Tengo los números acá, no estoy inventando. Tengo los números y las gráficas. Los números y las gráficas. En el 90, 75%. En el 91, 95%. En el 92, 52%. En el 93, 62%. ¿Con qué niveles de inflación? Bueno, con niveles de inflación muy altos, por supuesto. Entonces, cuando uno tiene que el salario real, partimos de la base, en el 2004 los salarios valían 100, en el 2017 valen 247,8. Perdón, valen 247,8. Perdón, 397,9. La electricidad costaba 100, en el 2017 247,8. El agua costaba 100, en el 2017 246,2. ¿Qué quiere decir esto, estas cifras? Quiere decir que en realidad los aumentos de las tarifas no solo han sido muy inferiores a los tarifazos brutales, eso sí, que ocurrieron durante el primer gobierno de Sanguinetti, el gobierno del doctor Lacalle y el segundo gobierno de Sanguinetti, no así, o no de manera tan drástica, durante el primer año del doctor Valle, aunque después en el 2002 tuvo que hacer algunos ajustes, pero es notoriamente distinta la política con respecto a las tarifas. Complementando lo que decía Fernando, resumo esos números de evolución de las tarifas en comparación con la inflación y con los salarios. Hoy el país tiene ese cálculo. Dice que el índice ponderado de las tarifas públicas, desde que gobierna el Frente Amplio, cayó 27% con respecto al índice de precios al consumo y cayó 53% frente al índice medio de salarios. Bueno, esos son datos concretos. El índice ponderado de las tarifas públicas. Esos son datos concretos. Y lo segundo que quería... Y lo da el país, Sí, lo segundo que quería son señalar... números del Ministerio de Economía, a su vez, ¿no? Lo segundo que quería señalar es que más allá de los augurios de que esto va a traer inflación, va a traer dificultades, etcétera, etcétera,
no es el análisis que hacen los expertos. Hace un rato nomás en esta misma radio, una especialista, Florencia Carriquiri, no veía en su análisis, no veía posibilidades de crecimiento de la inflación por fuera del rango de meta para todo el año 2018. Y va a estar ahí. Claro, ella decía, bueno, es difícil establecer con claridad a 12 meses, pero ese es el pronóstico. El propio Pablo Rosselli, en una columna en esta misma radio, decía que no se podía hablar de tarifazo, que tarifazo es una palabra que se puede aplicar a muchas cosas, pero que acá lo que hay, yo creo que es una lucha política, me parece muy sana y muy lógica, entre la oposición y el oficialismo, con una característica. En el oficialismo nadie ha salido a hablar todavía. Creo que yo soy el más entusiasta defensor de las decisiones del Poder Ejecutivo de ayer. Todo el mundo callado la boca. Aclaremos de paso, la producción de En Perspectiva realizó gestiones ayer para entrevistar hoy a ministros, a autoridades del Poder Ejecutivo a propósito de esta medida que se anunció. No tuvimos éxito. Por ahora prefieren no dar entrevistas más allá de lo que fue la conferencia de prensa, ¿no? Está bien, pero los parlamentarios, los diputados y los senadores, no digo que el programa los entreviste, pero ellos tendrían que salir a la palestra inmediatamente a tener una actitud política como la que tienen, y la saludo, los parlamentarios de la oposición. ¿Por qué hacen ese silencio? ¿Siguen? ¿Quién sigue? Bueno, en primer lugar, la inflación en el año 90 era por encima del 100%, o sea que esos números que tú decías, Fernando, en realidad había habido en las tarifas de OCE una disminución real del 35%. Así que no, en mí, por lo menos, no quiero estar comparando de un lugar al otro porque es muy difícil la comparación. Esa en particular me parece que no es aplicable, digamos, porque hubo una disminución real de los costos. Otra cosa que quería decir es que cuando nosotros comparamos los precios de las tarifas, a ver cuánto subieron, 5%, 6%, 8%, 9%, es siempre sobre el costo anterior sobre el precio anterior que tenían. El tema que hay que analizar acá es cuál es el costo de producción de todo esto en un análisis eficiente. Porque si nos comparamos siempre con los mismos que por ahí son ineficientes y que además algunos son monopólicos en la totalidad de su actividad y otros en parte de su actividad, entonces la verdad es que esa comparación de un año al otro tampoco es muy, digamos, muy representativa de lo que a la gente le cuesta. Las tarifas tienen que ser tarifas y las empresas públicas tienen que ser eficientes. Y el Estado no tiene que usar a las empresas públicas monopólicas todavía encima para recaudar impuestos, porque a través de las empresas públicas lo que hace es recaudar impuestos. Un apunte nada más muy breve. Los estudios económicos demuestran que lo que se extrae de las empresas públicas para rentas generales ha ido es mínimo. Pero mínimo, estamos hablando de 140 millones de dólares que le están pidiendo a la UTE. ¿De un monto de cuánto? No, pero no es un monto de cuánto. Eso podría haber sido rebajado de las tarifas. Ah, sí, claro. Como decía Carlitos, la matriz energética se ha diversificado, la producción privada ha mejorado, ya no tenemos esos cuellos de botella cuando no llovía y que entonces tenían que subir las tarifas muchísimo para que la gente no las usara y tener que usar combustibles fósiles. Y sin embargo, toda esa idea que teníamos de bajar las tarifas y que yo creo en que era real, digamos, que la UTE estaba mejorando su eficiencia, resulta que no se ve y que es parte de la producción nacional, como dice nosotros, una cosa es la de cada una de las casas, que por cierto hay 70.000 familias que están colgadas, que es otro tema que no puede ser, y otras 80.000 que tienen tarifa subsidiada. Entonces, es todo un enredo lo de las tarifas públicas. Y bueno, y ni que hablar de ANCAP, que siempre dicen que importar sería más caro. ¿Contrastado con qué? Con las proyecciones del propio ANCAP, con las proyecciones del valor del dólar y con las proyecciones del valor del petróleo. Eso no se puede hacer. Dejemos importar por 5 años y veamos y contrastemos. ¿Es más barato producir acá o es más barato importar? ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Seguimos. Bueno, yo coincido totalmente con las informaciones y los datos que dio Fernando. Efectivamente es un enfoque. Ahora, como él proponía un enfoque integral del tema, creo que hay que agregarle algunas cosas. Primero, que la comunicación es política, no es un accesorio.
¿No es? No es un accesorio. Es decir, si tú no explicás bien todo lo que implica este aumento, resulta que te pueden decir es un tarifazo, te pueden y están en todo su derecho. ¿Por qué? Porque vos no explicaste bien. Segundo aspecto, si uno analiza el proceso de las tarifas, sobre todo los cambios que se han introducido en las paramétricas, se da cuenta, y eso no lo puede discutir nadie, que las empresas públicas hoy, a diferencia del periodo anterior de gobierno, que eran un lastre porque aumentaron el 1 y a veces más del 1% el déficit del país, las empresas públicas. Estás hablando del gobierno de Mujica. De Mujica. En este momento lo que hacen una contribución al tema de el financiamiento del presupuesto. Es notorio. O por lo menos evitan que el presupuesto tenga que financiarlas a ellas. Eso es notorio. Y en esa discusión, sobre todo cuando existen dos escuelas de pensamiento. La escuela de pensamiento que lo fundamental es el equilibrio macroeconómico. ¿Tá? Es una escuela. La otra escuela es que lo fundamental es impulsar la producción. Que la producción, nosotros, la izquierda, durante toda nuestra existencia planteamos bastante livianamente y equivocadamente el tema del equilibrio, lo planteamos así, después lo aprendimos, no hay duda que lo aprendimos, no puede decir nadie porque las cifras son las cifras para todo. Y estamos en un manejo macroeconómico extremadamente prudente. Bueno, yo digo que, por ejemplo, la ley de agua, tan polémica, etcétera, si no hay una rebaja de la energía eléctrica a los productores, no tiene ninguna posibilidad, no cierro los números. La ley de riego. La ley de riego. Entonces, ¿qué pasa? Yo entre estas dos cosas, y además este tipo de ajuste diferenciado entre el 9 y pico y el 3 y pico y en el medio, que también es cierto lo que tú decías de que el aumento de los salarios cubrió todo eso en el periodo, sin ninguna duda, eso nadie lo puede discutir. Y no me voy a encerrar a discutir tarifazo o no. Hay una cosa de fondo que es, nosotros tenemos condiciones en algunos entes para bajar las tarifas. Las tenemos. En UTE existen. Y el problema es que si se privilegió el equilibrio macroeconómico, que es una visión absolutamente ortodoxa y tradicional del manejo de la economía. Creo que no es tan así, porque lo ortodoxo es controlar el gasto público y cuidar el déficit y no tener el déficit creciente que se tiene acá. Creciente no es. Acá se mezcla descontrol con después una medida que podía considerarse ortodoxa. Creciente no es, Carlos pero Gonzalo, relativamente creciente, bueno, porque si vos venís en ajuste fiscal de hace un año y seguís con el mismo déficit, quiere decir que no estás pudiendo revertir la tendencia y por lo tanto hay un aumento. Claro, es un 3,6 sobre un 3,5, PBI más grande. Claro. Yo lo que digo es que más allá de las estadísticas y los números que trae hoy Fernando y que muestran esto y que muestran aquello, hay algunas comprobaciones evidentes. Todos los uruguayos coincidimos, los que tenemos la suerte de poder viajar a algún lado, por más que sea cercano, de que Uruguay es de los países más caros del mundo. Todos los empresarios coinciden que el costo de producir en Uruguay y sobre todo su capacidad de competición está agotada. Hace muy pocas semanas hubo un pedido por carta de todas las gremiales empresariales al presidente Vázquez de que se bajaran las tarifas y se bajara el precio del gasoil. Cuando viene alguien a invertir como UPM le tienen que dar todo, exoneraciones de todo tipo y de todo color para que diga invierto o que diga voy a ver si invierto. O sea, hay comprobaciones. El ingreso de capitales al país fue negativo en el 2016 y va a ser negativo en el 2017. Negativo no, bajó. No, es negativo. No es negativo si le ponemos los que entran a comprar bonos, pero en inversión productiva es negativo. Entonces, lo cierto, guste o no guste, hagan el discurso que hagan, la política o no la política, es que el país está en una franja de deterioro fiscal importante, con un gasto creciente, descontrolado, y ya no quedan recursos para mitigarlo. Para eso se utilizan tarifas. UTE y ANCAP tendrían la posibilidad de bajar sus tarifas hoy por hoy.
se niega una contribución enorme a la capacidad productiva y la competencia del país. No se puede hacer. Acá festejan ahora, gente de izquierda, que las tarifas productivas subieron menos, pero la tarifa eléctrica de los particulares está en una cifra descomunal. No importa, que paguen la fiesta frentista. Entonces, la verdad es que no es hacer política, es decir una realidad, que Esteban tiene la honestidad de reconocerla. Eso por lo menos tenemos que decirlo, es verdad. Bueno, yo voy a insistir en mi deshonestidad y hacer una simple pregunta, a Carlos especialmente. ¿Por qué con ese panorama que él plantea, el consumo interno aumentó un 3%? Gracias. Complicado lo que ocurrió, porque estábamos terminando ya con el tema en este bloque de la mesa y Fernando planteó una pregunta a Carlos. A ver, Carlos, breve aunque sea. El recalentamiento del consumo está empezando a bajar. Segundo, todo el consumo se está haciendo sobre la base de tarjetas de crédito y préstamos de alguna naturaleza, y varios expertos empiezan a insinuar que se ha llegado a un tope y que se ha llegado a un índice de incumplimiento y morosidad. Exacto. Este fenómeno se vivió en Uruguay, Argentina, hace muchos años. Vivir de un consumo artificial que se le da a la gente como la panacea para tapar otras cosas no es la solución. Pero lo más importante no es el aumento de consumo. Lo más importante es que el aumento de los ingresos familiares a finales de este año es de más del 3%. Exacto. Si puede la gente lo gaste a crédito como lo gaste, es de más del 3%. Por lo tanto, hay una discrepancia. Y no se incrementa entre... la cantidad de empleo, justamente. No, disminuye la cantidad de empleo. O sea, es mejor, es mayor ingreso sobre menos empleo. Sí, Guarda. Sí. Guarda esa bomba. Sí. Esta discusión continuará.